De Argentina al mundo, City Can Heart Radio presenta. La historia tiene una manera única de entrelazar vidas y experiencias. En ocasiones, estas narrativas personales nos transportan a momentos oscuros y significativos del pasado. Hoy tenemos el privilegio de escuchar la voz de una mujer que vivió en la Segunda Guerra Mundial. Su testimonio es una ventana al sufrimiento, a la resistencia, a la resiliencia. Ella nos contará cómo vivió en esos momentos tan tumultuosos y adversos de la historia. ¿Nos acompañan? En 1945, los líderes aliados firmaron el Acuerdo de Potsdam que estableció la división de Alemania en 4 zonas de ocupación bajo el control de Francia, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética tras su rendición incondicional en mayo de ese año. Wiesbaden fue blanco de intensos bombardeos aliados entre 1940 y 1945 y quedó bajo control estadounidense. Según el Archivo Federal Alemán, un alto porcentaje de sus edificios fue destruido en los ataques aéreos. Con la ocupación, las fuerzas estadounidenses impusieron un control absoluto sobre la ciudad. En la actualidad, unos 12.000 efectivos militares y sus familias residen en bases como Clay Kaserne en Wiesbaden, que sigue operativa, así como en otras instalaciones militares en Stuttgart y Kaiserslautern, todas en el suroeste de Alemania. Estas bases cuentan con escuelas, supermercados, zonas de recreación y hospitales. El acceso de civiles y militares alemanes está restringido. Deben obtener permisos de seguridad emitidos por el Comando Europeo de Estados Unidos y solo pueden ingresar tras controles biométricos según las normativas vigentes. Este reportaje exclusivo rescata la memoria histórica de Frida desde Wiesbaden, Alemania. Desde Alemania, para City Can Heart, la radio, hoy tenemos el privilegio de conocer una historia de vida que nos conecta con uno de los momentos más complejos del siglo pasado. Y justamente hoy, hace 80 años, se recuerda en Wiesbaden el peor bombardeo que haya sufrido esta ciudad por parte de las tropas norteamericanas. Nuestra invitada, Frida, nació aquí, en Wiesbaden, hace 88 años. Frida, permíteme comenzar preguntándote, ¿cómo era tu familia? ¿Cómo estaba compuesta? Yo tenía una hermosa familia. Yo tenía un hermano que era 9 años mayor que yo. Mis padres eran muy queridos, pero luego vino la guerra. Cuando comenzó, yo tenía 2 años. Entonces ingresé a la escuela en 1942. Fue el año en que nos escolarizaron. Y cuando sonaba la alarma de ataque aéreo, los que vivían lejos corrían a casa, mientras los demás íbamos al sótano. Esto duró casi 3/4 del año. Luego mi escuela fue bombardeada y ya no teníamos más escuela. Mi padre era opositor del régimen y eso nos trajo muchas dificultades. Incluso yo enfrenté problemas en la escuela. Mi padre tuvo grandes dificultades profesionales como funcionario público. Se suponía que debía unirse al partido, pero nunca lo hizo. Si la guerra hubiera durado más, mi padre habría terminado en un campo de concentración. 88 años, siempre en Wiesbaden. ¿Qué es lo que recuerda más de esta ciudad? Es der Krieg. Krieg. Es la guerra. Guerra es mi infancia. Guerra y miedo. Solo miedo. Nos sentábamos sin pausa en el sótano. Si era de día o de noche, sonaba la alarma previa y ya sabíamos que venían las bombas. Y luego, cuando sonaba la alarma, ya estábamos en el sótano. Y después de estas palabras, conectamos con Buenos Aires, Argentina, donde nuestra directora, Roxana City-Hart, está atenta para que continuemos conociendo estos testimonios de vida. Adelante, Roxana. Muchas gracias, Silvia Gonzalo.
Esta conexión desde Buenos Aires, Argentina, a Alemania, no sería posible sin el profesionalismo y el trabajo desarrollado por usted. Quiero agradecer a Silvia profundamente por haber logrado que Citizen Harp la radio realice esta entrevista con Frida, la mujer que vivió en la Segunda Guerra Mundial, para conocer muy de cerca sus vivencias. Frida, gracias de corazón por estar con nosotros. Y yo sé que la haremos sentir muy cómoda durante la entrevista. Me gustaría preguntarle, para arrancar, ¿cuál ha sido su día a día durante la guerra? Sí, después del ataque aquella noche del 2 al 13 de febrero, el miedo volvió. La guerra seguía, las bombas no dejaban de caer, todo estaba destruido, no teníamos nada, ni comida. Teníamos que buscar la manera de sobrevivir. ¿Cómo haríamos? Mientras tanto, mi abuelo había fallecido y eso fue terrible. Y entonces ya era abril o mayo, cuando los estadounidenses llegaron a Wiesbaden. Tuvimos miedo. No sabíamos qué significaba una ocupación, no sabíamos cómo debíamos reaccionar, pero de todas formas no teníamos nada que comer. Los estadounidenses ya estaban aquí. Nuestra escuela aún existía, pero pronto dejó de hacerlo. Fue bombardeada. Yo no tuve escuela durante casi 2 años. Los soldados estadounidenses se mudaron aquí y nosotros ya no podíamos salir de nuestro departamento. Había toque de queda, solo se nos permitía salir por unas horas, en momentos específicos del día. Aprovechábamos ese tiempo que podíamos. Teníamos que buscar comida de cualquier manera, de cualquier forma, pero no había nada. Y sobre todo, teníamos miedo. Otra vez nos preguntábamos, ¿cómo sería ahora con estos soldados estadounidenses? ¿Cómo nos tratarían? Todo era muy difícil y así continuó hasta 1948, cuando llegó la reforma monetaria y las cosas mejoraron un poco. Pero hasta 1948, lo único que conocimos fue hambre. No había comida. No recibimos nada de los estadounidenses. Era un caos. No había trabajo, no había nada, absolutamente nada. Y al final de 1948, todo estuvo un poco mejor. ¿Cómo se conectaban para sobrevivir? ¿Cómo conseguían una forma de conectarse entre ustedes para conseguir algo de comida en ese contexto tan extremo, tan violento, como lo que realmente significa una guerra? Nosotros estábamos en el campo tratando de conseguir alimento con los agricultores de la zona. Aquí tenemos el río Rin, que separa Maguncia de Wiesbaden. En aquel entonces existía una palabra especial, Hamster. Significaba salir con una mochila, llevar algo, lo que fuera, algún bien personal para hacer trueque, tal vez un mueble, algo, cualquier cosa a cambio de comida. Pero Maguncia estaba ocupada por tropas militares francesas. El puente estaba controlado. Si alguien intentaba cruzar desde Maguncia hacia Wiesbaden con su mochila, corría un gran riesgo. Si tenía suerte, si lograba que los soldados franceses no le arrebataran todo y lo lanzaran al río Rin, aún no estaba a salvo. Porque del otro lado del puente, en Wiesbaden, estaban los soldados estadounidenses y ellos también podían quitarnos los alimentos y botarlos directamente al río. Eso era estar ocupados por tropas militares. Nos veían como criminales de guerra, aunque muchos de nosotros jamás estuvimos de acuerdo con aquel régimen. Pero en aquel tiempo, ¿quién se atrevía a hablar? Si alguien decía algo en contra, lo enviaban directamente a un campo de concentración. Fueron tiempos terribles. El tema de la solidaridad, que juega un papel preponderante en situaciones de peligro. Por ejemplo, la comunidad en general se unía frente a tanta necesidad
que enfrentaban todos ustedes? ¿Había una unión, una camaradería entre todos? Der Zusammenhalt, natürlich. La unión, la solidaridad, por supuesto. La comunidad era muy diferente a la de hoy. Hoy cada quien vive para sí mismo, pero en aquel entonces la gente se ayudaba, nos apoyábamos unos a otros, nos manteníamos juntos. Esa era la vida. Nos ayudábamos en todo lo que podíamos. Era muy diferente a como es hoy, pero así fue, así era. Usted mencionó que su hermano fue llevado al cuartel con su tío. ¿Cómo fue esa situación? ¿Qué es lo que usted sintió profundamente en esos momentos? So war es nun mal gewesen. War teilweise eigentlich schon ein relativ lustiges Erlebnis. Hubo una experiencia relativamente divertida. Mi tío vino a casa desde el cuartel donde trabajaba con los americanos, pero nadie podía entrar allí, así que no sé cómo lo hacía. Entonces mi tío le dijo a mi padre: me llevaré a Carl, era mi hermano, al menos allí podrá comer hasta saciarse. Todos estábamos hambrientos. Se fue con mi tío y luego volvió. Y mi tío nos contó: imagínense, todos los soldados corrieron a verlo. Nunca habían visto a alguien comer tanto de una sola vez. Noch nie jemand gesehen haben, der so viel auf einmal essen konnte. Porque esta vez podía comer hasta llenarse. Seguramente había comido cantidades impresionantes de comida, pero nosotros estábamos felices. Al menos mi hermano estaba satisfecho, porque para nosotros moríamos de hambre. Por ejemplo, íbamos a los campos cuando terminaba la cosecha. Buscábamos entre los restos, granos, algo con lo que intentábamos hacer harina, y éramos felices por cada tajada de pan seco. Porque simplemente no había nada. El dinero tampoco ayudaba, no servía para nada. No importaba cuánto tuvieras, no valía, no recibías nada a cambio. Así que teníamos que intercambiar lo que pudiéramos. Además del hambre, había un control absoluto, cómo era moverse con el toque de queda, qué se podía hacer, qué es lo que se sentía profundamente, viviendo presos de esa realidad. Tal vez si tenías joyas, una alfombra, antigüedades, cosas así, podías intercambiarlas por comida, pero su valor no importaba. Podían valer 100 veces más, pero lo único que importaba era comer, seguir adelante de alguna manera. Mi padre, por ejemplo, tenía formación técnica, podía ayudar en eso. Pero aún así, también tenía que salir al bosque a recoger madera, algo que pudiéramos quemar, porque el invierno era muy duro y no había nada. Teníamos toque de queda. Por la noche no podíamos salir. Durante el día, solo nos permitían salir entre las 12 y las 2 de la tarde. Y todo estaba totalmente controlado, completamente controlado. Si alguien era atrapado fuera del horario permitido, era arrestado de inmediato. No había excepciones. Era un control estricto. Los estadounidenses patrullaban y nosotros no podíamos salir de nuestro hogar. Las leyes alemanas dejaron de existir. Nada nos pertenecía. Estábamos ocupados. Las nuevas leyes nos fueron impuestas. Nuestro país estaba completamente roto. Frida, y los niños que siempre son las mayores víctimas en las guerras, ¿cómo era su relación con los soldados? ¿Qué recuerda? ¿Qué recuerdo profundo tiene de esa época? Como decía, la escuela también fue ocupada por los estadounidenses. Delante estaban los guardias. Los soldados tenían caramelos sabor fruta, enrollados en tiras. Pero, ¿qué hacían con ellos? Los tiraban al suelo, se hacían pedazos, y los niños luchaban por recoger los pedazos. Se empujaban, se peleaban por un simple pedazo de caramelo. Pero no todos los niños reaccionaban igual, dependía de cada uno. Los estadounidenses estaban en ciertas partes de aquí, pero no ocupaban toda Alemania. En medio de tanta escasez que conlleva una guerra, ¿es cierto que su padre encontró comida gracias a un soldado fugitivo? Entonces, Wiesbaden estaba ocupado. La ocupación llegaba hasta el bosque en dirección a las montañas de Taunus.
Mi padre estaba en el bosque recolectando madera y allí se encontró con un soldado alemán, un soldado fugitivo. Estaba asustado, por supuesto temía ser capturado. Entonces le preguntó a mi padre, ¿cómo puedo continuar sin cruzarme directamente con los soldados estadounidenses? Mi padre le explicó por dónde debía ir. Por esa zona los estadounidenses todavía eran amables. Y entonces el soldado alemán le dijo algo del antiguo régimen. Te diré algo ahora. Le habló de unas barracas que antes eran cuartel de altos oficiales del régimen. Ahora estaban abandonadas, y el soldado le dijo a mi padre, ve allí, aún quedan cosas, aún hay comida. Mi padre fue allí y cuando llegó halló comida, arvejas, lentejas, frijoles, todo lo que pudo, lo echó a su mochila. Cuando llegó a casa, todos nos pusimos a separar las arvejas de las lentejas y los frijoles. Arvejas, lentejas y frijoles. Su esposo vivió algo muy fuerte de niño. ¿Qué fue lo que le pasó en ese momento? Dazu muss ich sagen, mein späterer Mann. A esto debo decir que el que luego fuese mi esposo junto a su familia fueron evacuados de esta ciudad hacia el Taunus, un pueblo Oberlippe, y entonces acababan de llegar los americanos. Mi esposo estaba afuera y de pronto todo comenzó. Las bombas cayeron, habían disparos y de repente un soldado estadounidense corrió hacia él, cayó directamente en sus brazos y murió en sus brazos. Mi esposo solo tenía 9 años. Sí, Rolf tenía 9 años, 8, tal vez 9. Apenas un niño. Frida, después de todo lo que usted nos cuenta, ¿usted tiene su propia mirada crítica sobre la guerra? Simplemente no puedo entender a la humanidad. Siempre hay guerras, una y otra vez. ¿Por qué tiene que ser? ¿Por qué tiene que ser así? Después de estos acontecimientos, ¿usted pudo volver a estudiar? ¿Cómo era ir a la escuela sin recursos? Esto se fue normalizando gradualmente y entonces dijeron que volveríamos a tener escuela, pero mi escuela ya no existía. Tuvimos que ir a otra escuela aquí en Wiesbaden, pero esa escuela tenía que compartirse. Dos grupos, un solo lugar. Por ejemplo, yo tenía clases por la mañana, la siguiente por la tarde. Tampoco teníamos libros de texto, no había nada. Los pocos que quedaban en la escuela teníamos que compartirlos. Yo, por ejemplo, compartía mis libros con 3 niños más. Si salíamos de la escuela a las 4 de la tarde, uno se llevaba el libro. A las 6 otro iba a recogerlo para estudiar. Y el tercero solo podía usarlo por la noche, casi hasta la medianoche. No había otra opción. No había nada para comprar. Mis padres me habrían comprado los libros, pero no había nada. Aún así, hice mi primera comunión en 1947. Mi abuela, que venía del campo. Bueno, antes las mujeres, las ancianas aquí llevaban enaguas largas, de lana de oveja, tejidas a mano. Ella tomó una de esas enaguas y con eso me hizo las medias. Luego consiguió intercambiar algo en algún lugar. Obtuvo un poco de tela de algodón piqué blanca. Con esa tela mi madre me cosió un vestido. La vela la obtuvimos de la iglesia. La coronita era de papel y los zapatos me los hizo un primo de mi padre. Era zapatero en el campo. Lo hizo con cuero de cabra. En medio de todo eso hay un recuerdo muy especial, quizás hasta cierto punto gracioso, su primer chocolate. Eso en realidad había sido bastante divertido. En realidad yo todavía era una niña cuando terminó la guerra. Luego, en el 47 o en el 48, fue la reforma monetaria. Yo tenía apenas 10 años, así que seguía siendo una niña. Por ejemplo,
Recuerdo que no quería comer esa cosa marrón, el chocolate. Yo nunca había visto un chocolate. Mi hermano intentó metérmelo en la boca, pero yo salí corriendo. Tenía miedo de esas cosas marrones, porque nunca yo había visto un chocolate. Y cuando llegó la reforma monetaria, ¿qué cambió para su familia? Así eran las cosas. Y luego, cuando por fin había de todo para comprar, bueno, ya había de todo, pero tampoco teníamos más dinero. Entonces llegó la reforma monetaria. Habíamos tenido el R-Mark, el marco del Reich, y ahora llegó el D-Mark, el marco alemán. Nos dieron 40 marcos a cada uno. Con eso no íbamos muy lejos. Eso también era diferente. Sí, pero mis padres, por ejemplo, mi madre cosía, hacía de todo, y todavía teníamos a la abuela con nosotros. Nuestra abuela aún estaba aquí. Mi padre, él había sido funcionario público, trabajaba bien, pero el dinero siempre era escaso. Y luego las cosas siguieron así. Sí, terminé la escuela en 1953. No había plazas para aprender, no había sitios para hacer prácticas. Entonces tuve que ver. Mis padres pusieron todo en juego. Intentaron que yo fuese a la escuela superior, pero no se podía. No se podía hacer. Todo estaba mal, ¿verdad? Ante tanta dificultad, ¿usted logró formarse, estudió, qué aprendió, cómo trató de cultivarse, contrarrestando el dolor y el sufrimiento? Y mi hermano, con mucho esfuerzo, finalmente consiguió una plaza de aprendiz. Él era mayor que yo, ya estaba en la edad adecuada, sí. Mientras él hacía su formación a los 30 años, yo todavía estaba en la escuela. Después, cuando llegó mi turno, estuve un año en una escuela de economía doméstica. Mis padres así lo querían, y después hice mi formación. Aprendí un oficio en 1954. ¿Usted cree que los jóvenes de su época eran diferentes a los de ahora? ¿Qué hacían ustedes para pasar su tiempo de ocio? Hoy en día no es así. Los jóvenes, bueno, nosotros con 15 años, 16 años, aún éramos niños. Antes era tan diferente. Hoy los jóvenes son distintos, solo son adolescentes. Antes era otra época. Crecimos en un tiempo completamente diferente. Salir para divertirse en la noche, eso no existía. Teníamos muchas restricciones con la ocupación. Hasta la reforma monetaria no había nada. Yo tenía 19 años. Yo tenía 19, aunque no. Aún no, yo tenía 18. El siguiente mes cumpliría 19. Fue cuando conocí a Rolf. Sí, yo tenía 18. Sí, tenía 18. Sí, y Rolf 19. Nos conocimos en la clase de baile. Sí, mi primer, único y gran amor, así es, como tengo que decirlo. ¿Podemos recordar a Rolf? ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Dónde se conocieron? Él también tuvo experiencias muy malas durante la guerra. Cuando Wiesbaden fue bombardeada, las casas quedaron en ruinas, solo escombros. Los vidrios de las ventanas se hacían pedazos y él, siendo solo un niño, quedó atrapado entre los escombros, entre los vidrios rotos. Después lo conocí en aquella clase de baile. Estuvimos juntos y 2 años después nos comprometimos. Nació el romance y se casaron muy pronto. ¿Y cómo encontraron un lugar para vivir y empezar una vida juntos? Nos habríamos casado antes, pero no conseguíamos vivienda. Todo seguía destruido, todo en ruinas. Luego llegaron los refugiados del este, de Prusia Oriental y otros lugares. Ellos también necesitaban un hogar. Simplemente no logramos conseguir una. Y cuando finalmente tuvimos un departamento, fue en el año 1963. Después llegó el nacimiento de su hijo. ¿Cómo vivió ese momento la familia?
Sí, uno de los momentos más importantes fue, por supuesto, cuando nació nuestro hijo, en 1966, cuando él vino al mundo. Trajo felicidad a toda nuestra familia. Era el único nieto de mis padres y después tuvimos una vida maravillosa. Trabajábamos, nos íbamos de vacaciones y estábamos felices. Frida, después de vivir en carne propia todo lo que nos fue relatando, ¿cuál es el mensaje que le gustaría dejar hoy para futuras generaciones? Wir waren zufrieden. Ja, was kann man lernen? Sí, ¿qué se puede aprender? Dass Krieg das Schlimmste ist, was es geben kann. En realidad, la guerra es lo peor que puede existir. Parece simplemente imposible que las personas puedan vivir juntas en paz, que estén dispuestas a ayudarse unas a otras y ser amigables, evitando los conflictos. Si surge algún problema, no hay que pelear. No hay que recurrir a la violencia, sino acercarse al otro. Decirle, no estoy de acuerdo con esto y quiero hablarlo contigo, porque con el diálogo se pueden resolver muchos conflictos en el mundo. Ese es, pues, mi mensaje. Y como dije, viajamos mucho de vacaciones, conocimos a muchas personas, gente amable, encantadora, que piensa de la misma manera. Por eso es incomprensible que siempre hay guerras, una y otra vez. Si nos amamos, sí, Él siempre estuvo para mí, en los buenos y en los malos tiempos, al igual que yo para Él. Y eso debe ser, en realidad, un buen matrimonio. Él fue mi único y gran amor, y lo seguirá siendo, para siempre. Frida, usted quiso quedarse en la misma ciudad. ¿Por qué no se movió? ¿Por seguridad o porque no se presentaron las circunstancias para hacerlo? Sí, los edificios antiguos todavía están aquí. Todo es hermoso. Es una ciudad antigua. Ya los romanos venían desde Maguncia y se bañaban aquí en las termas. Y es hermoso. Pero diferente. El mundo será diferente. Y lo mismo ocurrirá con esta ciudad. Nosotros envejecemos, tenemos la memoria del pasado. Pero la vida continúa y los jóvenes piensan diferente. Nosotros lo vivimos de esta manera. Ellos lo viven de otra manera. Todo se vuelve más moderno. Y así es como es. Pero Wiesbaden siempre ha sido mi ciudad. Nunca habría querido irme. Aquí crecí, en un barrio llamado Agujero del Gato, porque todas las casas eran muy pequeñas y vivían familias, buenas familias burguesas. Era más o menos el casco antiguo y era hermoso. Y luego simplemente me mudé después de casarme. Pero nunca habría dejado Wiesbaden. Hubiese sentido nostalgia, me gustaba irme de vacaciones, pero siempre quería volver a casa. Frida, realmente emociona el poder dialogar con usted y que todas esas vivencias nos hayan podido transmitir para que podamos recapacitar y pensar profundamente que las guerras son la destrucción de la humanidad y que hoy, para cuidar el mundo, todos tendríamos que dar el no rotundo a la guerra. Hola, Roxana. Me parece muy bonito que ustedes se interesen en cómo era todo aquí. Antes de la guerra, durante la guerra y después de ella. Me alegra que lo grabes para Argentina y que cuentes a las personas allá cómo fue aquí para nosotros. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Estaremos en una nueva oportunidad desde Buenos Aires, Argentina, al mundo. De Argentina al mundo. City Can Heart Radio.